empezar, ¿ya? Entonces, la cosa que vamos a ver hoy son un poco de aplicaciones, parte uno de aplicaciones, y creo que especialmente, no sé si vamos a poder hacer las tres partes, A, B y C, pero por lo menos espero A y B, que logramos hacerlas. Y la cosa que vamos a hablar, vamos a mirar cómo se pueden aplicar vectores y valores propios, lo que hemos visto de diagonalización, vectores y valores propios, para problemas como, yo diría, de la vida real, o sea, problemas donde de verdad se pueden ver las aplicaciones, se puede comprender a qué es útil conocer valores y vectores propios, ¿ya? Y vamos a ver en realidad que una parte importante de esto es que es más fácil comprender las potencias de una matriz. Ya aplicar una matriz muchas veces, a veces es difícil comprender lo que pasa, pero si es que la puedo diagonalizar, me queda más sencillo. ¿Ya? Y de esto lo vamos a ver como inmediatamente. Después, quizás lo último que vamos a ver es un otro teorema sobre vectores y valores propios, que es el teorema de Perron-Frobenius. Y nos va a decir algo que primero vamos a ver unas aplicaciones y después y con eso vamos a comprender por qué es de verdad interesante saber esto de una matriz. Sería, mira matrices con todas las entradas, números positivos y ve un poco cómo se... algunas propiedades útiles para comprender cuál es el mayor valor propio de esta matriz, ¿ya? Y esto lo vamos a ver después el enunciado, ¿ya? Entonces, acá voy a partir y lo primero que vemos es sucesión de Fibonacci, ¿ya? Entonces voy a compartir esta otra pantalla. Entonces, ya, ponámosla en horizontal para que se vea más larga. Ok. Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan? La sucesión de Fibonacci era esta sucesión donde donde prácticamente tiene el primer término 0, después empiezo 0, 1, y cada vez para encontrar el próximo término voy a sumar los dos precedentes, ¿ya? Entonces 0 más 1 me da 1, ¿ya? Y después lo aplico de nuevo para encontrar el término sucesivo, miro los dos precedentes, me da 2, y después continúa 1 más 2 igual 3, 2 más 3 igual 5, y cada vez estoy sumando los dos términos precedentes para encontrar el sucesivo. ¿Ya? Entonces, y así puedo continuar esta sucesión, y digamos que tiene varias aplicaciones, es bastante famosa, sencilla, así que se pueden encontrar varias razones por las cuales es, digamos, un buen modelo o algo, hace cosas interesantes. De hecho, en Internet pueden encontrar varias posibilidades o opciones. Una cosa, digamos, una propiedad fácil y directa para ver cosas que pueden pasar con esta sucesión es simplemente el facto que puede modelar el desarrollo de una población de conejos, ¿ya? Entonces uno se imagina que empiezo con un conejo, ahora voy a dibujar una sola vez un conejo, ¿ya? Empiezo con un conejo y después esto al tiempo 1, t igual 1, y después este conejo primero hace hace un conejo, digamos, que no es maturo sexualmente,
y además este conejo inicial continúa a sobrevivir. Entonces al tiempo 2 tengo 2 conejos, al tiempo 3, ya cuando avanza el tiempo, continúa a reproducir. Se supone que tenemos un solo conejo, en realidad por lo menos uno tiene una pareja, es un modelo simplificado, ¿ya? Pero al tiempo 3, lo que pasa es que ese conejo que era como apenas nacido al tiempo 2, al tiempo 3 ya está crecido, y por mientras ese otro conejo hace un otro hijo o hija y continúa a sobrevivir, ¿ya? Entonces al tiempo 3 tengo 3 conejos y después si se fijan, esto de nuevo hace la misma cosa que había hecho el primero al paso inicial. Los otros continúan a evoluar y si se dan cuenta, el número de conejos en cualquier momento sigue un poco la misma sucesión, ¿ya? 1, 2, 3, 5, un poco como los números que aparecen desde acá, ¿ya? Entonces uno puede modelar el número de conejos al tiempo t sería igual al número de Fibonacci tésimo número de Fibonacci. ¿Ya? Entonces, una de las aplicaciones de esto es para modelar conejos, ¿ya? Cómo se desarrolla una población de animales sin depredadores, ¿ya? Entonces, yo decía conejos sin predación, sin causa de muerte. Cualquier conejo se queda para siempre y continúa a reproducirse sin límite, sin depredación. Y por ejemplo, esto pasa en Australia. Esto pasó en Australia cuando introdujeron conejos, nadie se comía estos conejos y explotó la población de conejos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con T tiempo que crece. T tiende a infinito. ¿Qué pasa? Esta es la primera pregunta. ¿Cuán rápido crece la población? Crece el número de Fibonacci número T, ¿ya? El primero, y la otra quizás podemos encontrar Ft es igual a una fórmula precisa. Fórmula no recursiva. ¿Ya? Estas son dos cosas que nos permiten hacer nuestras herramientas de matrices. ¿Qué pasa? Qué talento. Oh, tengo talento en dibujar. Ok. Entonces, formalizamos. Formalización. ¿Ya? Entonces, primero, la definición de la sucesión es que f de 0 es igual a 0, f1 es igual a 1, y después, sucesivamente, tengo f de un número más 2 es igual a f del precedente, capa menos 1, capa más 1, más f capa. ¿Ya? Eso para capa mayor o igual que 0. ¿Ya? Esto me dice cómo empieza la sucesión y después me dice que a cada paso, para saber cuánto vale el próximo valor, necesito sumar los dos precedentes. ¿Ya? Pero una cosa interesante que uno puede hacer es aplicar matrices, con matrices y vectores. Uno hace la cosa siguiente, y eso es una técnica útil en general para sucesiones definidas por recurrencia, ¿ya? Pero vamos a verlo en este caso. Entonces, acá yo puedo definir U capa, un vector, que es dado, lo construyo poniendo el F capa más 1 y F capa, ¿ya?
Entonces, pongo dos números sucesivos de la sucesión, los pongo como coordenadas de un vector, ¿ya? Entonces, acá simplemente es fácil, U0 sería, ¿qué es? 1, 0, ¿ya? U1 es 1, 1, U2, y cada vez para encontrar el sucesivo, necesito, yo tengo que f capa más 2 es igual a f capa más 1 más f capa, y f capa más 1, bueno, simplemente es igual a f capa más 1, ¿ya? Y acá, si se dan cuenta, acá tengo las coordenadas de u con capa más 1, y acá tengo coordenadas de u capa, ¿ya? Y digamos, esta es la motivación para crear este vector u capa, es que tengo una relación entre la coordenada del paso precedente y el sucesivo, donde a cada vez son combinaciones lineales, es igual a una matriz multiplicada por las coordenadas de u capa, f capa más 1 y f capa, ¿ya? Y acá tengo una matriz que, si se dan cuenta, es 1, 1, ¿ya? Porque acá tengo coeficiente 1 para f capa más 1 y 1 también para f capa, y esto me da f capa más 2, y después para la segunda línea tengo solo 1 y 0, ¿ya? Entonces tengo que u capa más 1 lo puedo expresar como una matriz 1, 1, 0, perdón, 1, 1, 1, 0 por el f capa, el u capa precedente, ¿ya? O puedo escribir A, si esta matriz la llamo A, por u capa, ¿ya? Entonces esto es, si es que me doy la posibilidad de pasar desde números a vectores, lo que antes era una cosa donde entraban dos términos sucesivos de la sucesión, no importa, los pongo en un vector y tengo una operación, digamos, matriz aplicada al vector precedente, me da el vector sucesivo, ¿ya? Y entonces la misma información que uno tenía con la sucesión definida por recurrencia, ahora la tiene por esta sucesión de vectores, ¿ya? Entonces acá tengo en la nueva notación, tengo U0, que serían los primeros dos, que es 1, 0, y U capa más 1 es igual a esta matriz por u capa, ¿ya? 1, 1, 1, 0, ¿ya? Que la misma, codifica la misma información de la transformación de Fibonacci, ¿ya? De la, digamos, de la sucesión de Fibonacci. Y la cosa útil es que ahora, si tengo u capa más 1 es igual a esta matriz A aplicado a u capa, bueno, también u capa es la matriz A aplicada a u capa más 1, entonces A cuadro u capa, perdón, menos 1, ¿ya? Porque capa es el paso sucesivo de capa menos 1, y en realidad puedo continuar así, y al final me da que esto es a la potencia capa aplicado a u, bueno, quizás es mejor así, ¿cómo puedo decir? Es mejor decir u a capa más 1 aplicado a u0, ¿ya? A la capa más 1 aplicado a u0, ¿ya? Y entonces ahora lo lindo es que u capa más 1 es igual a una potencia de una matriz aplicado a u0, ¿ya? Y para encontrar su fórmula es suficiente comprender que es a la potencia capa más 1, ¿ya? Ya, cancelamos un poco este más 1, que da lo mismo mirar a capa o a capa más 1, para mirar, saber cuál es el término cualquiera de esta sucesión de vectores, su capa, es suficiente saber hacer la potencia de la matriz A, ¿ya? Y entonces uno puede empezar y decir 1, 1, 1, 0, y lo multiplico por 1, 1, 1, 0, ¿ya? De hecho, paréntesis,
No sé si ustedes conocen esta manera de multiplicar matrices que encontré recién en internet. En práctica, en vez de escribir las matrices, digamos, como usual, yo usualmente haría 1, 1, 1, 0, multiplicado por 1, 1, 1, 0, ¿ya? Y ahí, para ver los elementos, saber este elemento, necesito multiplicar la línea acá por esta línea, hacer el producto punto, y así siguiendo. Pero digamos que sale un poco más fácil verlo, comprenderlo si la escribo así, 1, 1, 1, 0. Acá es la primera matriz y acá tengo la segunda. Acá son, en este caso son iguales. Y simplemente acá me se va creando la matriz producto, ¿ya? Y para saber este elemento, simplemente miro lo que corresponde en vertical y horizontal a este elemento, ¿ya? Entonces acá me daría un producto punto entre estos sería 2. Si hago, para saber este elemento de acá, necesito hacer el producto punto entre 1, 1 de acá y 1, 0 de la otra, que sería 1. Y de nuevo acá me da 1, 0 por 1, 1, que me da 1. Y 1, 0 por 1, 0, que me da 1. ¿Ya? Entonces, esto es una posibilidad de tener a al cuadrado calculándola así. ¿Ya? Pero si continúo a hacer este procedimiento, no me va a salir muy sencillo. No es iluminante así. Pero una cosa que nos ayuda a diagonalizar A. ¿Ya? Porque A, por ejemplo, lo puedo escribir como transformarlo en una matriz diagonal. X a la menos 1 a X es igual a una diagonal con los valores propios en la diagonal, ¿no? Es lo que acabamos de aprender en estas clases. ¿Ya? Y da lo equivalente decir que A es igual a X por esta matriz diagonal, lambda 1, lambda 2, acá los valores propios, X a la menos 1, ¿ya? Esto es la una se obtiene de la otra multiplicando a la derecha por x a la menos 1 y a la izquierda por x, y después por este lado se cancelan y aparecen por el otro lado los factores de x. Entonces, tengo a que es igual a esta x, matriz x por matriz diagonal por x a la menos 1. Y lo lindo es que a la capa es igual a x por la matriz diagonal a la capa por x a la menos 1. ¿Ya? Y la matriz diagonal a la capa, lambda 1, lambda 2, es fácil. Se transforma en lambda 1 a la capa y lambda 2 a la capa. ¿Ya? Entonces, de una manera, si es que tengo una matriz diagonal, en vez de hacer productos de matrices, es suficiente hacer productos de números. ¿Ya? Es más sencillo, muy fácil. ¿Ya? Esto es lo que uno gana ocupando la teoría de diagonalización. ¿Ya? Ok. Y entonces, U capa es igual a X por lambda 1 a la capa, lambda 2 a la capa, por X a la menos 1, por U0. ¿Ya? Y en realidad, si se fijan, lo que pasa acá, dado que la matriz X, si se acuerdan, ¿cómo se construía esta matriz X? Esta tiene por columnas los vectores propios. ¿Ya? Entonces, eso es el repaso de las clases precedentes. ¿Qué era la matriz que diagonalizaba un operador, una matriz A? Tiene por columnas los vectores propios de A. Y entonces, X a la menos 1, U0, es un vector con coordenadas C1 y C2. U0 era igual a X aplicado a C1, C2, ¿ya?
que es igual, si se fijan, es igual a x1, C1 por x1 más C2 por x2 con x1 valor propio de lambda 1 y x2, perdón, no valor propio, vector propio, ¿ya? Y esto es vector propio de lambda 2. Así que esta parte, x a la menos 1 u0, son simplemente las coordenadas de x, perdón, la coordenada de u0, ¿ya? Expresar u0 como vectores, como en la base dada por los vectores propios de la matriz, me da estas coordenadas, ¿ya? Y entonces en práctica, cuando aplico a la capa u0, otra manera de ver todo esto es que, ¿qué pasa cuando aplico a la capa u0? Aplico a la capa de C1 x1 más C2 x2 y es igual a C1 a la capa x1 más C2 a la capa x2 por linealidad, y me doy cuenta que esto es C1 lambda 1 a la capa x1 más C2 lambda 1 a la capa x2, ¿ya? Donde acá x1 y x2 son los valores propios, ¿ya? Y esto también hemos visto que es u capa, ¿ya? Entonces, para saber u capa, necesito saber lambda 1, lambda 2, C1, C2 y x1, x2, ¿ya? Entonces, necesito saber los valores propios, los vectores propios asociados, y después expresar u0 en la base. Valores propios, vectores propios, u0 en la base. ¿Ya? Y vamos, y digamos que esto valdría en general por cualquier, perdón, acá me dicen que me equivoqué. Antes acá tenía un 2. Esto valdría, no ocupé mucho de la forma de Fibonacci, pero aplicámoslo en el caso de Fibonacci, ¿ya? Entonces acá tengo mi matriz A, que tiene 1, 1, 1, 0, y necesito mirar los valores propios. Entonces el polinomio característico tiene como raíces los valores propios. El polinomio característico es el determinante de A menos X veces la identidad, que sería 1 menos X, 1, 1 menos X, ¿ya? Y el determinante de esto, debo hacer 1 menos X por menos X. Entonces, 1 menos X por menos X, menos la diagonal, la otra diagonal, menos 1, ¿ya? Entonces me da X cuadro menos X menos 1, y necesito encontrar las raíces. Entonces lambda 1 y lambda 2 son las raíces que calculo con la fórmula usual de calcular raíces de polinomio de segundo grado. Y entonces es igual a 1 más o menos raíz, si se acuerdan, las raíces de un polinomio x1, 2 eran menos b más o menos raíz de b cuadro menos 4ac sobre 2a. Ya, si tengo una matriz con acá los coeficientes a, b y c, y entonces acá escribo menos b, que sería menos por menos 1, que sería 1, más o menos b cuadro sería 1, y menos 4ac sería más 4, ¿ya? Entonces, 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. Ya, estas son las raíces, las raíces del polinomio característico. Ya, entonces sé que lambda 1 es 1 más raíz de 5 medios, lambda 2 es 1 menos raíz de 5 medios, ¿ya? Y ahora encontrar x1 y x2, ¿ya? Los valores, los vectores propios.
Sí, perdón, me escriben que también era C2, no lo había notado. Ok. Entonces, ahora encontrar X1 y X2, ¿qué necesito saber? Es que el vector propio con valor propio lambda es solución de A menos lambda identidad X es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en mi caso, voy a hacer una cosa que después sustituyo lambda 1 y lambda 2, pero lo hago como con la fórmula general. Entonces, acá tendría 1 menos lambda. Esto, ¿qué es? A menos lambda i. 1 menos lambda, 1, 1 y menos lambda. Y lo aplico a un vector con coordenadas, ¿cómo puedo llamar sus coordenadas para no hacer confusión? AB, ya, esto sería las coordenadas del vector X, lo llamo AB, debe ser igual a 0. ¿Ya? Y entonces acá me daría 1 menos lambda A más B igual 0 y A menos lambda B igual 0. ¿Ya? Y yo ya sé que esto tiene solución. Una solución distinta de 0 la tiene porque sé que lambda es valor propio. ¿Ya? Entonces, es suficiente mirar, por ejemplo, esto. ¿Ya? Acá me dice que A es igual a lambda B. Así que mi vector, digamos que las soluciones, dado que tiene un vector propio, tiene también soluciones todos los múltiplos de este vector propio, ¿ya? Entonces sé que automáticamente, dado que si lambda es un valor propio, acá significa que tiene por lo menos un vector propio y todos sus múltiplos también son vectores propios, significa que las soluciones son primera coordenada lambda veces la otra, son lambda 1 y sus múltiplos. ¿Ya? Uno se podría dar cuenta, igual que, por ejemplo, se podría dar cuenta que, digamos, si es que quiero hacer completamente este sistema de ecuaciones de acá, completarlo acá, sustituyo A igual lambda B en la primera ecuación y me sale en un factor de esto con sustituido lambda, ¿ya? O sea, digamos que si es que quiero terminar de resolver el sistema, me doy cuenta que 1 menos lambda A sería 1 menos lambda por lambda B, más B igual 0. Y acá me da lambda cuadro menos lambda menos 1 B. Esto es igual a 0. Pero si es que tomaba lambda 1 o lambda 2 como elección de lambda, automáticamente esto está siempre cierto. Para lambda 1, lambda igual a lambda 1, lambda igual a lambda 2, esto no entrega información. ¿Vale? Lambda 1 cuadro más menos lambda 1 menos 1 igual 0. Lambda 2 cuadro menos lambda 2 menos 1 igual 0. Así que no entrego, esto no entrega otra información, ¿ya? Y así que esto era para convencerse, si es que uno no se acordaba la teoría de vectores y valores propios, que seguramente ya tener una sola de las dos ecuaciones ya determinaba completamente todas las soluciones, ¿ya? Entonces, primera manera de verlo era, me acuerdo que si es que tengo un vector
que digamos que lo que me espero es tener por lo menos un vector y todos sus múltiplos como soluciones. Así que dado que tengo un sistema 2x2, es suficiente resolver una de las dos ecuaciones y encontraré toda la información necesaria. Y toda la información necesaria era que la primera coordenada es lambda veces la segunda. Esa es la primera versión. La segunda versión es que, bueno, resuelvo todo el sistema y en el caso de que lambda es un valor propio, significa que tendrá infinitas soluciones, que son todas múltiplas de un vector. Y llego a la misma conclusión, ¿ya? Bueno, y entonces acá encontramos los vectores propios, ¿ya? Entonces, x1 puede ser cualquier vector múltiplo de esto, lambda 1, 1, y x2 puede ser cualquier vector múltiplo de lambda 2, 1, ¿ya? Pero me interesan solo dos de ellos, ¿ya? Para ahora saber que mi matriz X es lambda 1, lambda 2, 1, 1. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿dónde estoy? Tengo lambda 1 es igual a 1 más raíz de 5 medios como antes, lambda 2, 1 menos raíz de 5 medios, ¿ya? Y acá tengo una expresión de la matriz en términos de lambda 1, lambda 2. No lo voy a escribir porque la matriz igual se vería fea y no entrega mucha información sustituir los valores, pero se imaginen que cuando escribo X, es que yo conozco lambda 1 y lambda 2 y lo acabo de escribir acá. Son estos precisos valores, ¿ya? Y ahora tengo U0. U0 es mi vector 1, 0. X a la menos 1, U0. ¿Cómo se calcula X a la menos 1? X a la menos 1. ¿Se acuerda? Una fórmula era esta. Esto, repaso de teoría de determinantes, ¿ya? X a la menos 1 es igual a la matriz de cofactores transpuesta dividido por el determinante de X. ¿Ya? ¿Y qué era la matriz de cofactores? Significaba que ponía menos 1 a la I más J, que multiplica el determinante de borrar línea I y columna J. ¿Ya? Esto es el elemento C y J de la matriz de cofactores. ¿Ya? Y en este caso tengo X, que es mi matriz lambda 1, lambda 2, 1, 1. 1. Entonces la matriz de cofactores es, ¿qué es? Ahora, acá tengo un signo más, ¿ya cuánto es menos 1 a la I más J? Acá tengo más, menos, menos, más. Y después debo poner el determinante de lo que obtengo borrando el elemento correspondiente, ¿ya? Entonces, para lambda 1, si borro su línea y su columna, me queda 1, ¿ya? Entonces acá pongo 1. En el lugar donde estaba lambda 2, borro primera línea, última columna, me da 1. Y así siguiendo. Acá tenía 1, acá tengo lambda 2, lambda 1. ¿Ya? Entonces, acá voy a borrar los signos más y me da esto. Esta es la matriz de cofactores. Así que X a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de X. Determinante de X, ¿cuánto es? Lambda 1 por 1 menos lambda 2 por 1. ¿Ya? Entonces, lambda 1 menos lambda 2. Y después, la matriz de cofactores transpuesta. Cofactores transpuesta es 1, lambda 1 quedan iguales, estaban en la diagonal, y los otros necesito invertir su posición. Entonces, lambda 2, menos lambda 2 ahí, y menos 1 acá, ¿ya? Hago la reflexión respecto a la diagonal, ¿ya? Entonces, me da este número multiplicado por toda esta matriz, 1 menos lambda 2, menos 1, lambda 1, ¿ya? Esto, X a la menos 1. Entonces, X a la menos 1 por 1, 0, que sería U0, ¿ya? Es igual a, simplemente me quedan los elementos de la primera columna, ¿ya? Entonces me da
1 sobre lambda 1 menos lambda 2 por 1 menos 1. ¿Ya? Y si se fijan, ya lambda 1 y lambda 2 sabemos lo que es. Son estos, lambda 1 y lambda 2. Y entonces, 1 sobre lambda 1 menos lambda 2 es 1 sobre raíz de 5, si se fijan. Bueno, no importa, le lo digo yo, ¿ya? 1 sobre raíz de 5 por 1 menos 1. ¿Ya? Y entonces, si se acuerdan, acá tenía que U0 es igual a constante por el primer vector, o sea, tengo 1 sobre raíz de 5 por x1 menos 1 sobre raíz de 5 x2, donde estos x1 y x2 son mis vectores propios, que no importa mucho su preciso valor. Ya, bueno, escribimos. Ya, x1 era el valor, el vector lambda 1, 1. x2 es el vector lambda 2, 1. ¿Ya? Para que se acuerden el significado más concreto, ¿por qué es menos 1, 1? La pregunta es, ¿por qué es menos 1, 1? Una pregunta en el chat, ¿ya? Entonces, en el chat me preguntan, ¿por qué si multiplico x a la menos 1 por 0, por 1, 0, me da esta matriz? Bueno, yo haría línea por columna, ¿ya? Primera línea por la columna que es este vector 1, 0, me da 1. La segunda línea de la matriz por el vector 1, 0 me da menos 1. Y después tengo el factor enfrente que es 1 sobre raíz de 5. ¿Ya? Entonces se trataba de multiplicar x a la menos 1 por 1, 0. Si se acuerdan, una matriz, si tengo la matriz, otra manera de verlo quizás más sencillo, ¿no? Tengo una matriz, esta matriz de acá, ¿qué son sus columnas? Sus columnas son coordenadas de imagen de los vectores canónicos. ¿Ya? Entonces, la primera columna es donde envía mi matriz el vector 1, 0. ¿Ya? Segunda columna es donde envía mi matriz el vector 0, 1. Entonces, directamente sé que la primera columna es exactamente las coordenadas de donde envía el primer vector de la base. Así que esto es para no hacer cuentas, para ocupar algo que hemos visto en la clase sin deber hacer las cuentas del producto de la matriz. ¿Ok? Después, entonces, ¿dónde estamos ahora? Ya, y entonces U a la capa, perdón, U capa es igual a ¿qué? Ahora tengo, antes había escrito C1 lambda 1 a la capa, X1, más C2 lambda 2 a la capa, X2, ¿ya? Y entonces acá me da C1 y C2, más o menos tengo 1 sobre raíz de 5, y lo voy a poner en factor y pongo un menos en el otro, porque acá tengo menos 1 sobre raíz de 5. Y después tengo lambda 1 a la capa por X1 y lambda 2 a la capa por X2. ¿Ya? ¿Y U capa qué es? Es F capa más 1, F capa. ¿Ya? Y entonces esto es igual a 1 sobre raíz de 5 que multiplica lambda 1, ¿ya? Entonces que sería, escribimos en completo, esto a la capa por x1 que tengo lambda 1, 1, menos 1 menos raíz de 5 medios, que era lambda 2 a la capa, y por el segundo vector propio lambda 2, 1. ¿Ya? Y entonces, si me interesa solamente saber cuánto vale f capa, miro la segunda línea. ¿Ya? No me interesa f capa más 1 necesariamente, me interesa solo la segunda coordenada. F capa es igual a 1 sobre raíz de 5
por 1 más raíz de 5 medios a la capa menos 1 menos raíz de 5 medios a la capa. ¿Ya? Así encontré una fórmula para el número de Fibonacci que no necesita, digamos, una fórmula cerrada, que no es recursiva. ¿Ya? Mirando simplemente lo que pasa para la segunda coordenada de este igualdad de vectores. ¿Ya? Entonces, esta es una aplicación de cómo se ocupa diagonalización, vectores propios, valores propios, para saber una cosa concreta. ¿Ya? Y en realidad se dan cuenta que esto es un 1 menos raíz de 5 medios, es menor que 1, es un número entre 1 y 0. ¿Ya? Así que este valor a la capa es, se achica siempre más, se achica tomando potencias. ¿Ya? Y este es un número mayor que 1, así que se alarga, explota para para potencia, tomando potencias para capa largo. ¿Ya? Así que F capa en realidad, F capa, que si se dan cuenta, lo hemos visto al comienzo, cada F capa es la suma de números, ¿ya? Es un entero, es la parte entera de 1 sobre raíz de 5 por 1 más raíz de 5 medios. No, no es la parte entera, me equivoqué. Es el entero más cercano a no, perdón. Entero precedente a esto, ¿ya? Porque acá tomo este valor y le subtraigo algo que es muy chiquito y me queda un valor entero, entonces es el entero precedente de este número irracional, ¿ya? Esa es una otra manera de verlo que, digamos, si uno se fija que en realidad este valor de acá es muy chico, siempre más chico que 1, entonces prácticamente baja un poco el entero, el valor para que me quede un número entero. Ya, eso no es tan importante, es una cosa que no tiene que ver con álgebra lineal, esa segunda parte. ¿Ya? La parte que tenía que ver con álgebra lineal es ocupar, ocupar todo lo que hemos visto para resolver, encontrar la fórmula precisa de esto. ¿Ya? Entonces, se fija, es muy importante saber para una sucesión, saber asociarle a una matriz y después de esta matriz saber sus valores propios. ¿Ya? Cuando el valor propio es largo, significa que tengo algo que explota exponencialmente, que, o sea, que estoy tomando una cosa a una potencia más larga que 1, perdón, un número más largo que 1 a una potencia larga, y entonces la primera parte explota, la segunda parte tenía valor propio menor que 1, y esta prácticamente desaparece, porque cuando le pongo potencias más largas, se achica siempre más. Entonces eso es importante. Los valores propios, a veces es importante ver si son mayores que 1 o menores que 1. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Mal. Y acá estamos. Sucesión de Fibonacci. Hemos visto que la diagonalización ayuda a simplificar cuentas y hemos visto que, digamos que vale más en general esta idea que si es que tengo unos vectores y cada uno se ocupa, para obtener el siguiente necesito aplicar una matriz.
se traduce en hacer potencias sucesivas de esta matriz, y diagonalizar permite hacer, en vez de hacer producto de la matriz misma, hacer producto solamente potencias de números, que son sus valores propios, ¿ya? Entonces esa es la simplificación. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. Creo que no vamos a llegar muy lejos con eso, pero por lo menos decirle las matrices de Markov y matrices de consumo, hacer estos ejemplos para que vean dónde se aplican estas cosas. Ver un poco la definición y la idea atrás. Y después continuamos la próxima vez. Entonces, a ver, volvemos acá. Y matrices de Markov. ¿Ya? La matriz de Markov, en realidad, la aplicación más cool que yo conozco es de Google. Entonces, Google, ¿qué quiere hacer? Tú escribe ya quiero buscar en Google matrices de Markov, ¿no? O una palabra, ¿no? Y Google necesita, sí, bueno, buscar algo que tiene que ver con tu palabra, pero también necesita decir cuál sitio web es más relevante y menos relevante. Y se llama algoritmo de rankear las páginas, PageRank. ¿Ya? Decir cuál página es más importante y cuál es menos importante. ¿Ya? Y entonces, a uno se imagina así, que tengo la red internet, digamos que tengo 4 sitios web, no vamos a hacer un modelo muy complicado de internet. 4 sitios web, y para cada sitio, digamos que unos sitios son más importantes y los otros son menos importantes. Entonces uno me dice, para cada sitio, ¿cuál es la probabilidad de o quedarme en este sitio o ir hacia otro sitio? ¿Ya? Entonces, para cualquier pareja de sitios web, 1, 4 son páginas web. Para I, J, elementos de mi internet pequeño, que serían los números desde 1 a 4. P, I, J es la probabilidad de querer irme desde I hacia J. ¿Ya? Uno se imagina que prácticamente los usuarios de Internet tienen una dada probabilidad que me voy desde el sitio I al sitio J, o que me voy desde el sitio I al sitio I, o sea, me quede en el mismo sitio. ¿Ya? Esto es probabilidad 1, 1. Esto es la probabilidad que me voy desde 1 hacia 2. Y así tengo probabilidades para cualquier cambio de página web o para quedarme en la misma página web. ¿Ya? Y entonces tengo una matriz A que me tiene por coordenadas que digamos que aplicar a, digamos que yo tengo la cosa siguiente, suponamos que la NI es el número de usuarios, número de, ¿qué pasa? De usuarios en el sitio I. ¿Ya? Para acá tengo N1 personas, acá tengo N2 personas, N4 personas, que me dice cuántas personas están en el sitio I. Y así que creo un vector U con estos números, N1, N4. ¿Ya? Y acá voy a decir en promedio. ¿Ya? Y la idea es que si todo pasa bien, entonces el U al tiempo kappa más 1, de nuevo se puede expresar como una matriz que me multiplica el U al tiempo kappa. ¿Ya? Entonces cada usuario tiene una dada probabilidad de quedarse, una dada probabilidad de irse,
Y acá tengo una matriz. Tengo la matriz que tiene P1, 1, P1, 2, P1, 4. Y acá sería P4, 1. ¿Ya? 4. ¿Ya? Entonces P y J son números, probabilidades, entre 0 y 1. ¿Ya? Puede tener que el 0.1 de probabilidad de quedarme en el sitio 1, 0.2 de ir desde 1 a 2, 0.1 de ir desde 1 a 4 y así siguiendo, ¿ya? Entonces, acá tengo esta matriz, es una matriz de Markov. Se llama así porque lo encontró un ruso Markov. De Markov. Es que sus columnas me dan probabilidades de moverme desde un sitio hacia otro. ¿Ya? Entonces lo que quiere Google es saber, digamos, cuál sería la situación de equilibrio donde para saber importancia de un sitio, I, quiero encontrar una situación de equilibrio, ¿ya? La idea es que si le doy el peso correcto a todos los sitios, Google te envía en ese sitio y tú quieres quedarte ahí, ¿ya? O sea, que tiene la probabilidad correcta de quedarse, de encontrar la población que se queda en cada sitio con una probabilidad, ¿ya? Entonces quiero encontrar una situación de equilibrio. ¿Ya? O sea, un U tal es que si le aplico esta matriz que me dice cuánto me estoy moviendo en porcentaje la población, me da que AU es igual a U. ¿Ya? Si se fijan, si es que tengo estas probabilidades de moverme entre sitios y, y parto con una población en cada sitio web igual a U, aplicar a esta población, bueno, quizás se intercambian las personas, pero el porcentaje de personas en cada sitio web queda igual, ¿ya? Entonces, esta es una situación de equilibrio en el sentido del número de personas que queda en un sitio, aplicando la transformación de moverme en un paso en un otro sitio con una dada probabilidad. Al final, el número total de personas queda igual en promedio. Y esto sería una situación de equilibrio, ¿ya? Y se fijan, necesito encontrar un vector propio con valor propio 1. Vector propio con valor propio 1. ¿Ya? ¿Y por qué existe? ¿Existe? Y en realidad sí, porque si se fijan, una cosa que vale es que esta probabilidad de irme desde I hacia algún otro, hacia I, J, o por cualquier otro sitio web, ¿ya? Por lo que la suma de las probabilidades que tengo debe ser igual a 1, ¿ya? Hacia I, I u otro sitio, suma a 1. O sea, P1, 1, la probabilidad de irme desde 1 hasta 1 o de irme desde 1 hasta 2.
o de irme desde 1 hasta, no sé, 4, el último. Bueno, en cada paso, por algún lado debo irme. Debo elegir o 1, 2, 3 o 4. No, no es que puedo salirme completamente del sistema, ¿no? Entonces, la suma de todo esto es 1. Probabilidad de 100% o de 1 de quedarme por algún lado. ¿Ya? Tengo probabilidad de 100% de quedarme por algún lado. ¿Ya? Esto es igual a 1. Así que, si se fijan, tengo mi matriz A, que tiene acá P1, 1, P1, 4. ¿Ya? Y lo mismo en el lugar número I, tiene PI1, PI4. La suma de estos es igual a 1. O sea, las columnas tienen suma 1 porque representan probabilidades. ¿Ya? Y esto significa que A transpuesta aplicado al vector de solo unos es igual a ¿qué? Es igual al vector de solo unos. ¿Ya? Porque si se fijan, A transpuesta aplicado al vector de solo unos en la posición I es igual a PI1 más sumado hasta PI4. ¿Ya? La suma que es igual a 1. ¿Ya? ¿Y por qué necesito hacer A transpuesta? Porque la multiplicación se hace línea por columna, ¿ya? Así que A transpuesta aplicado ahí me da 1, ¿ya? Entonces, A transpuesta X es igual a X, tiene solución. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Significa que el determinante de A transpuesto menos identidad es igual a 0. ¿Se fijan? Porque esto significa que A transpuesto tiene valor propio 1 y esto es lo mismo que decir que determinante de A transpuesto menos este valor propio por la identidad, o sea, 1 por la identidad, es igual a 0. Pero si se fijan, esto es igual, dado que el determinante de A transpuesto es igual al determinante de A, ¿ya? Para cualquier matriz, quizás B, cualquier matriz B, si hago su transpuesta o la matriz inicial, me da el mismo determinante. Entonces, esto es igual al determinante de A menos identidad. ¿Ya? Entonces, A tiene valor propio 1. ¿Ya? Entonces, existe U con AU es igual a U. ¿Ya? Para cualquier de estas matrices que me pueden describir la red, con nuestras herramientas de álgebra lineal, sabemos que sí existe, ¿ya? Que existe siempre una solución de equilibrio, ¿ya? Bueno, y acá quizás prácticamente yo diría terminar con una pregunta. Pregunta. Encuentro U con coordenadas todas positivas. ¿Ya se acuerdan? Las coordenadas de U serían como el número de personas en un sitio web. Mi teoría matemática me dice que existe un U que satisface AU igual U. Pero me gustaría para poder, es útil para mi modelo, saber que las coordenadas de U, que serían N1, perdón, esto es un N, ¿ya? N1, N4, ¿ya?
el número de personas en la situación de equilibrio en cada sitio web, me gustaría que sea positivo, porque un número negativo de personas, sí, matemáticamente puede ser que existe, pero en práctica sirve a nada para el modelo que sea negativo. ¿Ya? Me sirve saber que existe una situación de equilibrio donde las personas son en un número mayor o igual que cero, no negativo. Y, y en realidad la respuesta es que también existe un teorema de Perron-Frobenius, que me contesta positivamente a esta pregunta, ¿ya? O sea, que me dice que dado que mis matrices son simpáticas, la matriz A tiene entradas positivas, ¿ya? En realidad acá es mayor o igual que cero estas probabilidades, pero suponiendo que las probabilidades son positivas, sigue que existe no solo un vector propio con valor propio 1, sino que tiene también todas sus coordenadas positivas. Así que de verdad me representa como un estado de los usuarios de Internet que llegan a un equilibrio de cuántas personas populan el sitio web número I. ¿Ok? Entonces de esto vamos a hablar un poco la vez precedente y tiene varias aplicaciones también en economía, digamos, para ver cómo se puede describir la crecencia de una economía simplificada, producción y consumo de materia prima. Y la descripción de esto, de nuevo, se puede hacer con valores y vectores propios. Okay, bueno, entonces eso vamos a ver continuando un poco esta experimentación con en las próximas clases. Esto. Entonces, si quieren poner preguntas o otra cosa. No, profe, muchas gracias.